Hermanas queridas, ¿cómo están? El Señor les bendiga. Vamos a dar comienzo a nuestro estudio semanal del libro de Santiago que estamos teniendo, gracias al Señor, esta bendición junto con las mujeres de nuestra iglesia. Y hemos estado estudiando, la verdad, el libro de Santiago desde el año pasado. El Señor nos guió a estudiar este libro y hemos partido desde el capítulo 1, versículo a versículo, estudiándolo, analizándolo, sacándole todo el provecho que hemos podido a este libro, a las enseñanzas que el Señor nos ha dejado a través de esta palabra. Y ya nos encontramos en el capítulo número 5, el cual hemos avanzado ya por un par de semanas y vamos hoy día a continuar avanzando en el estudio. Estoy gozosa de poder compartir este tiempo. Le ruego al Señor que sea Él hablándole a la vida de cada una de ustedes, así como también lo hizo a mi propia vida con esta porción de su palabra, con su palabra en general, que siempre está animándonos, exhortándonos, ayudándonos a darnos cuenta qué cosas tenemos que cambiar en nuestra vida, qué cosas están arraigadas y que necesitan muchas veces ser sacadas con un poquito más de firmeza, ¿verdad? Y ahora vamos a orar al Señor para que Él sea el que nos guíe y nos diga en qué etapa de nuestra vida nosotras nos encontramos respecto de esta enseñanza. ¿Sí? Oremos al Señor. Señor, le damos gracias por la oportunidad que tenemos de abrir su palabra nuevamente, libremente, Señor, sin ninguna prohibición entre medio, a pesar de las dificultades que estamos enfrentando, Señor, como país, a nivel mundial. Especialmente la situación de tener que estar en nuestras casas, probablemente extrañándonos unos a otros, Señor. Y le pido que sea usted animándonos a poder cada día perseverar, permanecer, Señor, en la lectura de su palabra, en la oración, para no apartar nuestro corazón en este tiempo, Señor amado, para que aún estando en nuestra casa, con nuestra familia, con nuestros cercanos, podamos mostrar el fruto del Espíritu que está en nosotras, Señor, que podamos mostrar un carácter afable, Señor, paciente, que es lo que usted espera de nosotros en este tiempo y en nuestra vida cristiana. Padre bendito, le ruego que usted guíe este tiempo para que sea útil para nuestra vida, Señor, y que nuestro corazón sea el que esté dispuesto, abierto a recibir y que nosotras seamos obedientes también para poder seguir los consejos de su palabra. Gracias, Señor, por esta oportunidad. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, les invito entonces a buscar ahí en sus Biblias el libro de Santiago, ¿verdad? Que es el que estamos estudiando. Y vamos directamente al capítulo número 5, porque ahí es donde se encuentra nuestro estudio el día de hoy. Desde el versículo 1 hasta el 8, que ya lo hemos visto las semanas anteriores, el autor de este libro, el Señor mismo, y el escritor, que es Santiago, ¿verdad? Que le escribe a sus hermanos que están dispersos en distintos lados, le ha estado animando a tener paciencia y les ha estado señalando algunas circunstancias que sin duda nos dan a conocer lo que estaban viviendo los cristianos en ese tiempo, pero que también nosotras como creyentes hoy en día enfrentamos. Es así como vimos que en ese tiempo, tal como probablemente usted ha vivido o vamos a vivir en algún momento, habían personas que estaban sufriendo el menoscabo de sus empleadores, el menoscabo de personas que tienen más, que están en autoridad por sobre ellos, abusos, maltratos, ¿sí? Personas que tenían riquezas y abusaban de personas que no las tenían. Y en todas esas circunstancias el Señor nos ha animado y nos ha dicho, yo escucho el clamor. Yo escucho el clamor de aquellos que están sufriendo. No nos dice, van a dejar de sufrir, sino que nos dice, paciencia. Yo estoy escuchando vuestro clamor. Pueden acudir a mí, dice el Señor. Pero también nos dice y nos anima, especialmente a partir del versículo 7, tengan paciencia. Tengan paciencia. En el mundo tendremos aflicción, nos decía el Señor Jesús, ¿verdad? En los evangelios. Pero confiemos en que Él ha vencido al mundo. Entonces, mientras estemos en este mundo, seguiremos teniendo aflicciones, pero debemos tener paciencia. ¿Por qué? Porque un día, hermanas, Él va a regresar.
Él va a regresar y Él va a juzgar todas estas cosas que nosotros hemos enfrentado. Él va a quitar todo dolor, todo llanto, todo sufrimiento. Llegará el momento en que el sufrimiento se va a acabar. ¿Cuándo será? Cuando el Señor Jesús venga por nosotros. Y Santiago les anima diciéndoles, paciencia. Tal vez te parece que esto es como la lluvia tardía, que no llega, ¿verdad? Pero va a llegar. Y nos vamos a gozar como el labrador que se goza con la lluvia, no solo con la que llega a su tiempo, sino también con la tardía. Así nos vamos a alegrar nosotros. ¿Por qué? Porque un día el Señor va a venir. Y en el versículo 8 les vuelve a decir, tened paciencia y además les dice, afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Y así, diciéndonos todas estas cosas, Santiago, diciéndonos que aún en los sufrimientos podemos ser pacientes, que aún en los sufrimientos nuestra mirada debe estar en el Señor que ya viene. Y ahora en el versículo 9 nos vuelve a decir y nos vuelve a señalar consejo relacionado con la paciencia. Mira lo que dice. Hermanos, versículo 9, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. ¿Ya? Entonces vamos a detenernos en este versículo y vamos a analizar que la primera palabra que Santiago nos dice en este versículo es hermanos. Por lo tanto, nos damos cuenta que Santiago lo primero que hace es recordarles, entre ustedes hay una relación de hermandad. Somos hermanos, somos hijos, en nuestro caso somos hijas del mismo Padre. Y eso nos hace hermanas. Y el consejo de Santiago es, no os quejéis unos contra otros. ¿Quién es? Hermano contra hermano. No te quejes de tu hermano. Entonces pensaba, ¿por qué alguien podría quejarse de su hermano? ¿Cómo es posible? Bueno, claro que es posible, hermana, y probablemente si usted analiza su vida hoy en día, hemos hecho esto más de alguna vez. Y no sé si alguna lo está haciendo ahora, en este momento, en este tiempo. Nos quejamos constantemente de los hermanos, de su actuar. Nos quejamos porque muchas veces nos sentimos ofendidas, nos sentimos pasadas a llevar por el actuar de algún hermano o de alguna hermana y pensamos que como somos nosotras las ofendidas, tenemos el derecho a quejarnos del hermano o a hablar mal de la hermana, incluso a tener malos pensamientos o malos sentimientos hacia aquel hermano o hermana que ante nuestra propia percepción ha actuado mal contra nosotras o a veces contra otro hermano y nos ponemos de su lado, ¿verdad? Y así es como nos encontramos muchas veces con pensamientos como, no, yo nunca más confío en esta hermana, nunca más, no, nunca más, no, ahora nosotras o le echamos nomás, nada más. Y nos quejamos, pucha, la hermana ya hizo lo mismo, siempre nos sale con lo mismo. Y estamos, hermanas, yo creo que si analizamos hoy nuestra vida, hasta ayer, probablemente nos hemos estado quejando de algún hermano o de alguna hermana. Y el consejo de la palabra hoy día viene a decirte, no te quejes contra tu hermano. Entonces, podemos decir, bueno, el Señor nos estará diciendo que tenemos que aguantar. ¿Por qué el Señor nos dice no nos quejemos? O sea, que nos tiene que pasar por alto la ofensa. O sea, no nos tiene que doler. Tenemos que ser indiferentes cuando alguien nos hace algo. Bueno, yo pensaba en esto, hermanas, y lo veía muy claramente en el ejemplo de mis hijos, Lucas y Florencia. Ellos son hermanos. Yo soy la mamá. Y yo como mamá lo que más anhelo para Lucas y Florencia es que ellos se amen. Que se amen, que se digan que se amen, que se aman, que estén en paz. Me encanta verlos jugar juntos, verlos que organizan su mundo, sus cosas. Ellos hacen historias, van para todos lados juntos. Y eso me llena, hermanos, me llena el corazón de alegría. Y pensaba, ¿por qué me produce esto? Claro, porque ellos son hermanos y no hay nada que alegre más a un padre, a una madre, que la armonía entre sus hijos. Mire lo que dice el Salmo 133, yo creo que ustedes lo conocen.
Es un salmo en donde el Señor nos muestra cuánto le agrada a Él que nosotros estemos en paz con nuestros hermanos, con nuestras hermanas. Dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y después dice más adelante, al final del capítulo, en el versículo 3, la parte B, porque allí, dice, allí envía Jehová bendición y vida eterna. Hermanas, así como a mí y a usted probablemente como madre le llena de alegría el corazón cuando sus hijos están en paz, de la misma manera el Señor se goza cuando nosotras estamos en paz y en armonía. Y esto no significa que no nos vamos a ofender unas a otras, porque va a pasar, tenemos el pecado en nosotras. Tampoco significa que cuando uno me ofenda no me va a doler. Me va a doler, voy a sufrir, muchas veces voy a tener que aguantar el agravio de un hermano. Y sí, pasa también en la vida de mis hijos, como me imagino en la vida de los suyos, o usted con sus propios hermanos carnales, ¿verdad? Nos amamos mucho. Ellos se aman, Lucas y Florencia se aman, pero tienen diferencias. Hay momentos en que no están en paz. Y yo, cuando leí este versículo que dice, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Y yo pensaba en esta situación cuando mis hijos se pelean y yo voy a ver la discusión de qué se trata y los dos tienen algo de qué quejarse el uno del otro. Y ahí están. Es que él me hizo esto otro, yo por eso le hice esto. Ah, pero es que él empezó y yo por eso hice esto otro. Y están el uno contra el otro, quejándose, hablándose mal o hablando con una mala actitud de su hermano o de su hermana en el caso de mis hijos. Y hermanas, eso causa tristeza a mi corazón y yo me imagino y pienso, Señor, ¿cuántas veces hemos causado tristeza a su corazón teniendo esta misma actitud con nuestras hermanas en Cristo? Bueno, cuando mis hijos están en esta situación de discordia, me hizo mucho pensar en este pasaje, porque lo primero que yo les digo, bueno, si tu hermana o tu hermano te hizo algo, tú no eres el que debe dar el castigo o no debes tomar tú la justicia por tus manos. ¿Qué le decimos a nuestros hijos? Yo soy la mamá, yo voy a ver el castigo que le voy a dar a el hermano, a la hermana, al que está haciendo el mal. Pero le digo al otro, al que fue dañado primero, le digo, tú también tuviste una mala actitud con tu hermano o con tu hermana. Te quejaste de ella, hablaste mal, le hablaste mal por intentar defenderte, le hablaste con una mala actitud a tu hermana. Y debo corregir ambas actitudes en mis hijos. No solo al que ofendió, sino al que se sintió ofendido, pero le respondió con una mala manera, con una mala actitud, porque es su hermano, su hermana. Y eso es lo que nos está diciendo el Señor aquí, hermanas queridas. Él nos está diciendo, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. Como mis hijos, el que le responde mal al hermano porque le hizo algo también recibe un castigo por su mala actitud. Y dice, he aquí el juez, es decir, en el caso de nosotras, hermanas espirituales, hermanas en Cristo, nuestro juez, ¿quién es? El Señor Jesucristo. He aquí el juez está a la puerta. Y hermanas, cuando te sientas ofendida, piensa esto. Uno, el Señor sabe. Al Señor no se le escapa la ofensa del hermano. Pero no te pongas tú en lugar de juez. Nos está diciendo, Él es el juez y está a la puerta, Él está escuchando la situación, la está viendo. Pero por otro lado, al decirnos que está a la puerta, también nos vuelve a recordar, está cerca. Está cerca. Como decíamos y recordábamos la semana pasada, ¿verdad? Con la enseñanza de la hermana Patricia, estamos viviendo aflicción y vamos a seguir viviendo. Vamos a tener que seguir aguantando muchas ofensas probablemente. Pero el Señor te dice, no te quejes porque tú no eres juez. Y cuando tú tomas la actitud de quejarte contra la hermana o de vengarte de la hermana o de anidar sentimientos negativos contra tu hermana, pensamientos e incluso divulgarlo, eso acarrea condenación, dice ahí, para nosotros también.
Esta condenación de la que habla aquí no se refiere al infierno. Recordemos una vez más que esta carta está escrita para los creyentes. Y los creyentes, usted y yo, que hemos creído en el Señor Jesús como nuestro Salvador, tenemos salvación, vida eterna, segura. ¿Sí? Más bien, la condenación de la que está hablando aquí es el castigo del que yo le hablo también a mis hijos. Cuando se equivocan, cuando tienen una mala actitud, tú también mereces un castigo. Y eso nos está recordando el Señor. Tú también obras mal cuando te quejas contra la hermana. ¿Sí? Entonces podemos pensar, ¿qué hago entonces? Si me sentí ofendida, me sentí pasada a llevar, bueno, lo que nos ha estado diciendo el libro por mucho tiempo y algunas cositas que Pablo también dijo en sus cartas. Y le invito ahí en sus Biblias a buscar en el libro de Segunda a los Tesalonicenses. Esta carta escrita por Pablo en el capítulo 1 de Segunda a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 3 y 4. Ya aprendimos hace tiempo atrás, semanas atrás, en Santiago, que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Por lo tanto, hoy día nos estamos dando cuenta que hay algo aquí malo que tal vez estamos haciendo, entonces eso ya no debemos hacerlo, pero por otro lado vamos a aprender que hay algo bueno que podemos hacer por nuestros hermanos, aun cuando nos hayan ofendido. Y esto que vamos a aprender es lo bueno y es lo que ahora deberíamos, hermanas, poner en práctica y pedirle al Señor que nos ayude para poder hacer lo bueno. Veamos lo que dice Primera a los Tesalonicenses capítulo 1 versículos 3 y 4. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, le dice Pablo a los tesalonicenses. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Aquí, hermanas, tenemos qué cosa buena sí podemos y debemos hacer en relación a nuestros hermanos. En primer lugar, vemos una actitud de Pablo. Y que esta actitud no la vemos solo aquí, la vemos en sus cartas. Generalmente, el hermano Pablo dando gracias siempre por sus hermanos. Dando gracias, siempre buscaba alguna razón por la cual él pudiera estar agradecido de los hermanos. Aquí les señala algunas cosas, a otros hermanos les señala otras. Entonces, hermana, en primer lugar, cuando te sientas ofendida por un hermano o por una hermana, piensa, él es tu hermano, ella es tu hermana. No te centres en las cosas por las cuales te puedes quejar de ella. Más bien haz lo bueno y busquemos qué cosas puedo yo agradecer de este hermano o de esta hermana delante del Señor. Y hermana, vamos a encontrar, siempre hermanas, vamos a tener algo por qué agradecer de nuestros hermanos. Y cuando hacemos esto, agradamos al corazón de nuestro Señor. Cuando tengamos la tentación, nos veamos como con el ímpetu a quejarme del hermano o de la hermana, no, esto al Señor no le agrada. Lo que debo hacer es sacar, despojarme del mal pensamiento, de esa mala intención, despojarme de ella y tomar lo bueno, que en este caso sería darle gracias a Dios por algo. Tal vez me cueste trabajo, pero debo darme ese trabajo, hermana. Debe ser intencional y voy a poner las características de mi hermana. Voy a orar por ella y voy a dar gracias al Señor. Porque sin duda hay algo con lo que el Señor te ha bendecido con esa hermana. Es seguro. ¿Sabes cómo sé que es seguro? Bueno, porque la palabra lo dice. Somos miembros los unos de los otros y miembros de un mismo cuerpo para ayudarnos mutuamente. Nadie, ninguna parte del cuerpo podría decirle a la otra que no la necesita, dice la palabra. Y eso va para nosotras. Nadie podría decir que hay algo que no hay nada por qué agradecer de alguna hermana. Tenemos algo, hermanas, y debemos hacerlo de forma consciente para que nuestra mente no vaya tras la queja. ¿Sí? Luego,
la segunda cosa que podemos hacer, que debemos hacer, que es lo bueno con nuestras hermanas, es la actitud que han tenido los tesalonicenses y que Pablo se las dice aquí. Hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Los tesalonicenses, hermanos, estaban abundando en amor. ¿Y sabes qué, hermana? Eso sí podemos hacer con nuestros hermanos, con nuestras hermanas. Abundar en amor. Dice, sí, que el amor cubrirá multitud de pecados. Por lo tanto, ante la ofensa, yo debo amar. ¿Me duele? Sí, me duele, pero yo debo amar. Sí, ya hemos tenido enseñanzas, ¿verdad? Y encontramos ahí en Mateo capítulo 18 cómo enfrentar una situación donde un hermano peca contra mí, ¿verdad? Donde yo me pueda acercar al hermano y cómo resolver la situación, ¿sí? Por lo tanto, ese sería el paso, pero no la queja, no la queja. Si tengo la tentación a quejarme, hermana, haga esto. Dé gracias por su hermana. Ámela. Ámela con todo su corazón. Haga un esfuerzo por amarla. Llámela, mándele mensajes, anímela con la palabra, muestre su amor, ¿sí? Luego sigue cosas buenas que podemos hacer. Versículo 4. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia. Otra actitud de los tesalonicenses, paciencia. Recuerda que es el tema de lo que hemos estado aprendiendo en estas semanas. Paciencia, hermana. Ten paciencia con tu hermana. Dice que además ellos tenían fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Los tesalonicenses, los hermanos ahí en Tesalónica, no solo estaban teniendo paciencia, sino que a pesar de que estaban sufriendo persecuciones y además otro tipo de tribulaciones, ellos ¿qué estaban haciendo? Teniendo fe en medio de ellas y soportándola. Por lo tanto, hermanas, cuando te veas en esta situación que estás a punto de quejarte contra una hermana, piensa, ¿por qué me estoy quejando? Si es porque me dañó, yo estoy sufriendo, bueno, podemos tener paciencia, soportar y tener fe. Y claro, hermanas, yo ya pasé por enfrentarme a esta palabra, a esta enseñanza, ¿verdad? Pero no es fácil. No lo podemos hacer de un día para otro, cambiar nuestra actitud de queja. No, ahora yo las animo con la palabra, pero sé que no es algo fácil. No es fácil. Por eso el Señor nos dice que necesitamos paciencia y nos lo dice tantas veces. Y es por eso mismo que el Señor no solo nos dice que tengamos paciencia, sino que nos anima a mirar al Señor Jesús. Y nos dice, Él es el juez y viene pronto. Esa es nuestra esperanza, nuestro ánimo en el cual debemos refugiarnos. Pero además, en la palabra encontramos que Él nos anima, dándonos ejemplos, ¿sí? Y dice el versículo 10, hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Entonces podemos pensar, antes de esto, bueno, pero ¿cómo yo voy a estar aguantando siempre a la hermana? Siempre voy a tener que aguantarlos a todos. Bueno, mira el ejemplo de paciencia y de aflicción. Los profetas que hablaron en el nombre del Señor, siervos del Señor, instrumentos del Señor, pasaron aflicciones. Las conocemos a través de la palabra, pasaron aflicciones de enfermedades, de muerte, de sufrimiento, persecución, blasfemias contra ellos. Entonces, cuando tú pienses, pucha, pero es que lo que yo he vivido no lo ha vivido nadie, bueno, piensa, hay hombres, siervos del Señor, que vivieron aflicciones, probablemente mucho más abundantemente de las que estamos viviendo nosotras. Pero el Señor nos dice ahora, mira este ejemplo. Ellos vivieron aflicción y tuvieron paciencia. ¿Por qué? Porque ellos tenían una misión: hablar y llevar la palabra del Señor. Soportaron, aguantaron
Y es más, sigue el versículo 11 y dice, he aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job, ¿verdad? Aquí otro ejemplo. Job es constantemente nuestro ejemplo de una persona que soportó porque sufrió, perdió riquezas, tierras, familia, a su esposa, a sus hijos, sus hijas, criados, todo lo que tenía, la abundancia que tenía, que probablemente no se parece a nada de lo que nosotros poseamos, todo lo que poseía lo perdió. Su propio cuerpo sufrió enfermedad terrible. Y él es un ejemplo para nosotros ahora de que se puede soportar, de que se puede soportar con buena actitud, no con queja. Difícil, ¿verdad? Pero el Señor nos anima acá y nos dice, mira, hay ejemplo, pero mira cómo sigue el versículo 11, el ejemplo perfecto. Y dice, y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo, ¿verdad? También conocemos el ejemplo de Jesús. Él también sufrió, soportó, aguantó, siempre tuvo una buena actitud. Él dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y sabes, les quiero invitar que vean en el libro de Mateo, capítulo 9, mira lo que nos enseña el Señor Jesús ante esta situación. Mateo capítulo 9, versículo 10 dice, y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí muchos publicanos y pecadores que habían venido y se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Aquí tenemos un ejemplo, hermanas, de Jesús que vino y se rodeó de personas pecadoras, reconocidamente y abiertamente pecadoras, que la gente misma los juzgaba, y vino a la mesa con ellos. Ahí está el ejemplo para nosotras. No debemos decir, no, yo con este hermano, con esta hermana no me junto. No, con esta no. Porque el Señor Jesús hizo todo lo contrario. No solo en esta situación, sino con el mundo entero. Contigo y conmigo, personalmente, también lo hizo. No tomó en cuenta nuestro pecado y quiso tener una relación de padre e hija contigo y conmigo. Y ese es el ejemplo, dice en Santiago. Él es nuestro ejemplo. Mira lo que sucedió en esta historia. Versículo 11. Cuando vieron esto los fariseos, que los fariseos son la muestra clara de personas que les gusta juzgar a otros, pero no preocuparse de lo que están viviendo ellos, de cómo viven ellos. Y dice que los fariseos lo vieron y dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? ¿Por qué se junta con esa chusma? En otras palabras, ¿por qué Jesús está sentado con estos pecadores? Y a veces nosotras podemos estar teniendo ese mismo pensamiento y refiriéndonos a hermanos. Y esa actitud no es correcta. Mira la actitud del Maestro, de Jesús. Versículo 12. Al oír esto, ¿se acuerdan lo que decíamos? Jesús lo oye. El Señor está a la puerta, Él está oyendo la ofensa. Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa, y esta es la enseñanza, hermana. Misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Sabe, hermana? En esta porción de la palabra el Señor Jesús estaba mostrando lo compasivo que podía ser Él, lo misericordioso, pero además nos estaba recordando que Él espera lo mismo de nosotras. Misericordia quiero. Cuando te veas tentada a dejar de lado a una hermana, a quejarte contra una hermana, aunque tú pienses que es justificada tu actitud, el Señor te dice, misericordia quiero. Recibimos misericordia de parte del Señor, compasión de parte del Señor, y esa es la actitud que Él ahora quiere que nosotras tengamos hacia nuestras hermanas.
que tengamos unos contra otros amor unos por los otros, acción de gracias unos por los otros, que tengamos paciencia, que soportemos, que aguantemos. Pero lo que no quiere es que nos quejemos unos contra otros, porque en esto desagradamos el corazón de nuestro Padre. Por lo tanto, hermana, quiero animarla en esta hora. Si usted está viviendo hoy alguna situación como esta, en la que usted se siente ofendida, se siente dañada, tal vez siente que alguien la ha mirado en menos, que alguien la ha defraudado, quiero animarla, hermana, con esta palabra, a que no te quejes de tu hermana, lo pongas en oración y busques motivos por los cuales tú puedas agradecer por esa hermana. Ámala a la hermana, ámala, muéstrale tu amor. Ten paciencia, soporta con fe. Hay un juez, él se encarga. Y no sea que nos va a pasar lo que dice en el libro de Romanos. ¿Sí? En Romanos capítulo 2, para terminar, se los voy a leer. Romanos capítulo 2, versículo 1, dice: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Entonces, hermana, si estás viviendo una situación como esta, no te pongas en el papel de juez. El Señor es el juez, no va a pasar por alto tu causa, pero tú haz lo bueno. Ama a tu hermana, da gracias por ella, muéstrale tu amor, ten paciencia, soporta. Mira el ejemplo del Señor Jesús. Haz misericordia. Hermanas, si cada una de nosotras nos dispusiéramos a tener esta actitud, el resultado, ¿sabe cuál va a ser? Salmo 133. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y este Señor Jesús, el juez, que está pronto a venir, que viene por nosotras, nos encuentre haciendo el bien. Oremos, hermanos. Señor amado, le doy tantas gracias por su palabra. Usted sabe lo que necesitamos cada una oír. Usted sabe lo que necesitamos corregir, cambiar, dejar, despojarnos, Señor. Le ruego su ayuda porque entendemos que solas no podemos, que hay pecado en nuestra vida. Señor, que luchamos con este pecado, con nuestra carne, cada día para poder agradarle. Pero la lucha, Señor, muchas veces es desgastante, es agotadora. Y le pido, Señor, que sea usted ayudándonos a tener paciencia, denos fe, Señor, una mirada compasiva, tener misericordia, ser agradecidas, mostrar amor, Señor. Ayúdenos, porque con su ayuda sabemos que podremos obrar bien. Señor, ayúdenos a mantenernos cerca de usted, en comunión con usted, una relación íntima para que este fruto del Espíritu, Señor, pueda estar presente en nuestra vida. Gracias, Señor, porque sabemos que viene pronto y esa es nuestra esperanza. Y le rogamos que cada día podamos animarnos unas a otras con estas palabras, Señor, sabiendo que usted es el juez y que está pronto a venir. Gracias, Señor, por este tiempo. Bendiga a mis hermanas en este día, en sus quehaceres, en sus labores, en los pensamientos de su corazón, Señor, para que en todo podamos honrarle. Dejamos todo esto en sus manos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El Señor las bendiga, mis hermanas. Nos vemos, estamos comunicándonos y nos estamos reuniendo para un próximo estudio la próxima semana. Señor les bendiga.